Hola, nosotras somos el equipo número 7 y estamos conformadas por Ana Maritza Galicia Benito, Alayón García Karen Azenet, Raquel Adayas Rizada y Huerta Flores, María Guadalupe López Vargas y Cara Fabiola Morán Pérez. Nosotras pertenecemos a la Universidad Pedagógica Nacional, a la licenciatura de Sociología de la Educación. En este video van a poder conocer a fondo el Museo del Caracol, desde su origen hasta lo que podemos encontrar en cada una de sus salas. El Museo del Caracol se encuentra en San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, número 11.580 en Ciudad de México. Como dato, a la entrada se encuentra un lugar para poder dejar nuestras pertenencias llamado guardabultos. Para hacer uso de él se necesita una ficha y esta la podemos conseguir en la taquilla. Tiene un costo de 10 pesos. Pero no olvides que al ingresar se hace una revisión a nuestras pertenencias, por lo que si llevas alimentos o bebidas no se te va a permitir el ingreso. La entrada general al museo tiene un costo de 85 pesos, aunque con credencial de estudiante la entrada es completamente gratis y los domingos la entrada es gratis. Les recomendamos visitar el Museo del Caracol ahora en nuestro mes patrio, para así poder revivir un poquito de nuestra historia. ¡Que lo disfrutes! Sala 1. Los años finales del virreinato. En Nueva España ocurrieron diversos sucesos que generarían descontento con la corona. Reformas borbónicas, expulsión de los jesuitas. En 1767 eran criollos, según la cual los habitantes de la Nueva España habían nacido para callar y obedecer y no para opinar en cosas del gobierno. Sala 2. El levantamiento de Hidalgo. La independencia duró 11 años. Murieron casi todos los héroes que iniciaron la lucha emancipadora. El conflicto fue desde el centro y norte hacia el sur del país. Ayudaron a los grupos sociales. Movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla. 30 de julio de 1811 fue fusilado. Sala 3. La participación de Morelos. Tras la muerte de Hidalgo, fue asumida por José María Morelos y Pavón. Definió los puntos básicos en los que debería fundamentarse el gobierno independiente. Morelos promovió importantes reformas sociales de igualdad. En 1815 fue capturado y fusilado. Sala 4. La consumación de la independencia. Vicente Guerrero siguió peleando en el sur de México. Se llevaron a cabo reuniones secretas en la iglesia de la Profesa de la Ciudad de México. En ella se decidió que Agustín de Iturbide Tarcara consumió la independencia en septiembre de 1821. En la sala 5, titulada Nacimiento de la República Mexicana, destaca los primeros años de México como la nación independiente. Tuvo varios tipos de gobierno como imperio, república federal, república centralista, dictadura y regímenes moderados, en el cual destacan también la Constitución de 1824, la rendición de los españoles en San Juan de Ula y la invasión de Barradas, con la captura y muerte de Guerrero. Asimismo, en la sala 6, nombrada La invasión norteamericana, destaca que muestra algunos aspectos de la vida de México durante el gobierno del general Santa Anna, la independencia de Texas y el episodio conocido como la Guerra de los Pasteles. Algunas acciones bélicas del ejército norteamericano durante la invasión. Asimismo, también destaca el hecho en el que el general Santa Anna se presentó en la feria de San Agustín de las Cuevas y la batalla de la Angostura. Sala 7. La Guerra de Reforma. En la Sala 7 podemos observar a México en el siglo XIX, donde dos grupos políticos permanecían en una permanente pugna, los cuales eran liberales contra conservadores. También el ascenso de Santa Anna al poder por 11ª ocasión. El 4 de marzo
de 1854 fue lanzado el Plan de Ayutla. En agosto de 1855, un grupo de viejos y jóvenes se levantaron en armas para expulsar a Santa Anna del poder. Sala 8. La intervención francesa, 1862-1867. Tras la entrada de los liberales a la Ciudad de México, se convocó a elecciones presidenciales, en donde Benito Juárez fue el triunfador. Él atendió las finanzas públicas. También se suspendieron los pagos de la deuda externa. Francia, España e Inglaterra organizaron una expedición para presionar a México a pagar esa deuda. Y el 5 de mayo de 1862, las Fuerzas Armadas francesas fueron detenidas en Puebla por Ignacio Zaragoza. Sala 9. La República restaurada y el Porfiriato. En esta sala podemos encontrar las etapas de la República restaurada y el Porfiriato, las cuales fueron pacíficas y con gobiernos muy duraderos. Aquí podemos encontrar que se impulsó la economía, la construcción de ferrocarriles, líneas telegráficas, la extracción del petróleo, actividad minera, el desarrollo de la industria, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Sala 10. El ocaso del Porfiriato. En esta sala podremos observar cómo el general Porfirio Díaz consiguió la paz, sofocando con violencia cualquier movimiento rebelde. Otra meta fundamental de su gobierno fue incorporar a México a la modernidad, desarrollar la industria y el transporte. El general Porfirio Díaz promovió eficazmente los ferrocarriles, el telégrafo, la agricultura y la industrialización en ciertas regiones. Gracias a la paz porfiriana se mantuvo la independencia y se desarrolló la economía, pero también se sacrificó la democracia y la libertad. No fue una época de héroes, sino de hombres de negocios y hacendados que poseían enormes propiedades. Fue un tiempo de luces y sombras que permitió modernizar a México en el aspecto económico, pero no en el aspecto político ni en el social. Sala 11. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue el primer movimiento social del siglo XX en el mundo. A la lucha en favor de la democracia se sumaron reclamos sociales de vieja tradición, como los relacionados con la posesión de la tierra, y novedosos para la época, como los vinculados con los trabajadores de las fábricas. Al finalizar el movimiento armado, todos los ideales revolucionarios fueron sintetizados en la Constitución de 1917, que hoy rige al país. El levantamiento contra Porfirio Díaz comenzó el 20 de noviembre de 1910, de acuerdo al llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis Potosí. Sala 12. La Constitución de 1917 y el México actual. A lo largo del siglo XX, el pacto social y de convivencia de todos los mexicanos ha estado inscrito en la Constitución de 1917. Su contenido y principios fueron el resultado de una larga historia que se fue forjando desde las primeras proclamas de los criollos a favor de la independencia, hasta los reclamos democráticos y de justicia que dieron origen a la Revolución de 1910. Al iniciar este movimiento, México tenía 10 millones de habitantes. Al finalizar el siglo XX, la población se ha multiplicado por 10. Actualmente, la mayoría de los mexicanos vive en las ciudades y tiene fácil acceso a la educación y está al tanto de los acontecimientos mundiales. Sin embargo, aún subsisten problemas relacionados con la pobreza y la desigualdad que nos recuerdan que la obra de Hidalgo, Juárez y Madero no ha concluido, sino que se trata de una historia que tenemos que seguir construyendo entre todos. Sala 13. Recinto de la Constitución. En este espacio podemos apreciar un homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por la construcción del México moderno, cuyos ideales quedaron plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proclamada en la ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917. Sala extra. Por último nos encontramos con una exposición del museógrafo Iker Larrauri Prado, quien fue un personaje fundamental en la museología y en la museografía en el ámbito internacional.
En el Instituto Nacional de Antropología e Historia combinó sus talentos como museógrafo, artista plástico, educador y planeador. Larrauri, con imaginación y destreza, recreó escenas que nosotros no pudimos presenciar. El origen del Museo del Caracol desde 1960 despliega una muestra didáctica de la historia de México, que cubre desde la Guerra de Independencia hasta la Constitución de 1917. Dioramas, maquetas, videos y tableros concurren en la presentación. La Galería de Historia fue creada en 1960 en un México en crecimiento, con una población en vías de urbanización y en un estado deseoso por promover la modernidad. La Galería de Historia fue inaugurada el 21 de noviembre de 1960 por el presidente Adolfo López Mateos. Asimismo, destacamos que de la entrada al lado derecho podrás encontrar la taquilla con guardabultos, los sanitarios para hombres, mujeres y discapacitados, incluso una tienda de recuerdos, y de ese mismo lado podrás encontrar el jardín, que comienza con un calzón escultórico de bronce que funcionaba como puerta de acceso, una obra plástica del artista mexicano José Chávez Morado, y termina en una particular azotea que da al puente que antes se usaba como puerta de acceso al museo. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.